Hola, vamos a compartir nuestro siguiente webinar que hemos titulado Sistema de Evaluación del Riesgo. Algo muy interesante, pues es necesario debido a las situaciones de riesgo que se pasan diariamente en muchos lugares, en las empresas, en todo tipo de actividad que nosotros estemos. Así es que vamos a compartirle nuestro sistema de evaluación del riesgo tal y como nosotros lo hemos desarrollado. Dice el famoso Murphy, cualquier cosa pueda salir, va a salir mal en el peor de los momentos. Cuando es una situación más incómoda, eso va a salir mal. ¿Qué significa eso? Que debemos anticiparnos a los problemas. Un problema se da por la falta de anticipación. Si nosotros logramos una buena anticipación, el problema se minimiza. Debemos aprender a minimizar el riesgo y por supuesto esto es aplicable en todo tipo de actividad, ya sean las actividades en su empresa, en su condominio, en el barrio, en la ciudad, en su casa, en cualquier área que nosotros estemos actuando. La agenda que nos hemos propuesto es la siguiente. Bueno, la introducción a la gestión de riesgos, la ISO 31000 como una norma que nos brinda directrices sobre gestión de riesgo y sobre la cual se puede obtener una certificación. El análisis de modo de efecto de falla, una manera en cómo podemos implementar la gestión de riesgos, buscando contar con el nivel de prioridad de riesgo y el uso de Excel para la evaluación de los riesgos y al final resumencito de todo lo que hemos visto. Bueno, así es que vamos a iniciar. La ISO 31000 y la ISO 31001 están eh, diseñadas para la gestión del riesgo. La 31000 da las directrices y la 31001 es la norma de certificación. Vamos ahora a ver la 31000 con las directrices. Y dentro de ellos tenemos que lo primero es que se debe lograr una comunicación y consulta sobre el proceso que se va a desarrollar. Hay que tener a las personas informadas y también consultarles para que contribuyan a esa valoración del riesgo. La norma establece, como toda norma, que hay que definir el alcance, veándolo desde el punto de vista de si es a una área de la empresa, a toda la empresa, a un sector de un barrio, a todo el sector, etcétera. El contexto sobre el cual se va a trabajar, cuál es la organización, su entorno externo, etcétera, todo lo que tenga que ver con la organización y también establecer una serie de criterios que son necesarios para establecer una adecuada gestión del riesgo. Lo siguiente es hacer la evaluación del riesgo y esto se compone básicamente de tres partes: la identificación del riesgo, el análisis del riesgo en sí y la valoración del riesgo. Todo con el propósito de lograr un adecuado tratamiento del riesgo. Al final, por supuesto, lo que tenemos que hacer es mantener un registro sobre cómo es nuestro proceso de la gestión de riesgo y brindar los informes que sean necesarios. Pero para poder cerrar el círculo, necesitamos que esa gestión del riesgo se dé seguimiento y hay una revisión permanente del proceso que hemos trabajado. Eh, las normas establecen siempre unas directrices y unos aspectos interesantes sobre la gestión de riesgos. Nos dan ideas, pero no nos establecen procedimientos. El procedimiento nos dan el qué y el cómo siempre queda en función de uno. Bueno, nosotros para la gestión de riesgo utilizamos lo que se conoce como el AMEF, el análisis de modo de efecto de falla. Es una herramienta que se utilizó mucho, se utiliza, diríamos, en la industria para el análisis de procesos, la probabilidad de falla en los procesos, los productos, la calidad, etcétera. Pero también ese mismo método puede ser utilizado en la gestión de riesgos
en cualquiera de las áreas que nosotros queramos verlo. Es un método estandarizado y ya reconocido para detectar problemas de una forma sistemática. Vamos a verla, que es muy interesante este proceso y busca lograr los siguientes objetivos. Primero, reconocer que cuál es el modo en que falla algo. ¿Cómo podría fallar algo? ¿En qué modo falla un proceso, unas instalaciones, unas máquinas, etcétera? Lo segundo es establecer, además del modo, las fallas potenciales, ¿verdad? Que pueden afectar el desempeño del proceso, de la máquina o el desempeño del producto, etcétera. ¿Cuáles son esas fallas potenciales? ¿Qué es potencial? Que podría ser. Hay probabilidad de que se dé, pero no necesariamente se da. Pero existe probabilidad, hay un gran riesgo. Lo tercero es identificar qué acciones se podrían eliminar o reducir, ¿verdad? Para que no se vaya a dar esa falla potencial. Si controlamos bien, podemos minimizar el riesgo. Analizar qué tan confiable es el proceso o el área donde vivimos, la industria, las máquinas, las áreas, etcétera. Y por último, poder documentar el proceso, tener algo que podamos demostrar, ya sea a los evaluadores, a nuestros clientes o a nuestros proveedores, cómo es que nosotros evaluamos el riesgo. Análisis de modo y efecto de falla. Modo y efecto de falla. Es una técnica analítica, ¿verdad? Para identificar y analizar errores potenciales en un proceso y utilizable para cumplir con la norma ISO 31001 y las directrices de la ISO 31000. Las causas potenciales de falla, el modo potencial de falla y el efecto potencial de falla. Esos son los tres componentes básicos de el análisis de modo de efectos de falla. Entonces, nos va a servir para nosotros poder establecer un sistema que sea fácil de manejar, que sea aplicable en cualquier tipo de organización y poder así tener un control del riesgo. Los elementos, como hemos visto ya de alguna forma, son la causa potencial de falla. Es el posible origen del daño de algo que pueda ser corregido o controlado. Es una causa potencial. Eso podría suceder, ¿verdad? Eventualmente. El modo potencial es la forma como se comporta, cómo se va a dar la falla, incumpliendo ya sea un diseño de un producto, unos requerimientos o en fin, las mismas expectativas del cliente o partes interesadas, como decimos hoy día. Y el efecto potencial son las reacciones posibles, o sea, qué es lo que sucede, el efecto, qué pasa si si esa causa potencial falla, ¿verdad? Ese sería el efecto potencial de falla. Entonces, tenemos que ver cómo nosotros priorizamos el nivel del riesgo. Tenemos que establecer algún sistema que nos permita decir cuál es el riesgo en cada una de las fallas que hemos detectado y poder así priorizar. No todo es exactamente igual de riesgoso, entonces tenemos que priorizarlo para poder establecer ese nivel de riesgo. Bueno, vimos que hay tres formas en que se pueden afectar una falla. Primero, la ocurrencia o la frecuencia con que ocurre. Segundo, el impacto o la severidad con que esa falla se da. Y la detención es la facilidad que tenemos para prever que eso ocurra. Entonces, la ocurrencia o la probabilidad la multiplicamos por el impacto o la severidad que tiene, ¿verdad? Y multiplicado por la detención, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, un nivel de prioridad de riesgo, nivel prioritario de riesgo, como también se dice. Entonces, la probabilidad de que ocurre multiplicado por el impacto, por la detención, entonces, eso nos dice si tiene, cuál es el nivel de riesgo de una de las causas que estemos analizando, como lo vamos a ver más adelante. Para lograr eso, desarrollamos esta plantilla en Excel, muy fácil de manejar. Esas flechitas que vemos por acá
indican que es una especie de tabla dinámica donde puedo hacer agrupaciones por diferentes elementos, por diferentes causas o diferentes riesgos, por lo que nosotros queramos, porque tiene el efecto de una tabla dinámica, entonces se puede agrupar por donde nosotros queremos. Vemos que eh, no solo establece las causas, sino que podemos controlar la oportunidad, podemos establecer cuál es la oportunidad, cuál es el impacto, etcétera, que vamos a ver ahora en un poquito más de detalle. Por supuesto, es importante, estas partes en amarilla, no puede haber espacios vacíos. También es importante que esté nombrado el responsable que va a manejar el sistema. Pero veámonos un poquito más en detalle. Como dijimos, podemos ahí establecer en la primera línea cuál es el área. Puede ser, como decimos aquí, la parte del sistema de aguas, puede ser también un determinado proceso, puede ser una determinada zona, como la zona de playa, o podríamos decir que se ocurre en la región de Guanacaste, ocurre en el condominio, etcétera. Entonces, la parte general, el macroproceso, podríamos decir que vamos a cubrir. Pero por supuesto, ese proceso o esa área o esa zona está cubierta de partes. Esas partes las podemos llamar subprocesos, también actividades, o en un barrio podríamos llamar las casas, etcétera, o la área, o podemos estar hablando dentro de un condominio o el subsistema de agua o el subsistema de eléctrico, etcétera. Los pasos que seguimos, con los que hemos trabajado nosotros, hemos definido, en realidad están definidos en el análisis de modo de efectos de falla, en el AMEF, pero así nosotros lo tenemos establecidos. Lo primero, identificar en cuáles procesos, áreas, sistemas vamos nosotros a trabajar. A la par de cada área, cuáles son las actividades, ¿verdad? Si yo digo voy a trabajar en las zonas de que los condóminos utilizan para su recreación, las zonas compartidas, o que identifico una zona y después cuáles son esas actividades que yo voy a identificar, ¿verdad? Una cancha de básquet o una cancha de tenis. En cada una de las actividades yo puedo subdividirla, identifico el macroproceso del área grande y después la subdivido en actividades. Para cada una de las actividades yo digo, bueno, aquí cuál puede ser el riesgo. ¿Cuál puede ser el riesgo en esta zona? Ok, que la persona se caiga. ¿Y cuál es la causa de que la persona se caiga? Puede ser que el suelo esté húmedo, resbaloso, por falta, bueno, y esa puede ser la causa. Y para cada uno de esos elementos debemos determinar quién es el responsable o quién hará la evaluación, o inclusive quién podría ser el que dé el seguimiento. Lo siguiente es definir para cada una de las causas y qué posibilidades de que esto ocurra, qué probabilidad hay, qué tan severo, si eso ocurre, cuál es el impacto que tiene y si tenemos algún sistema de detección. Por ejemplo, la probabilidad en la casa que se vaya la luz, la electricidad. Bueno, ¿cuál puede ser la causa? La causa puede ser un alto voltaje. Bueno, ¿qué probabilidad es de que se dispare de que se vaya la electricidad en la casa? Bueno, la probabilidad puede ser mediana, o dependiendo de la zona, puede ser baja o puede ser alta. ¿Qué pasa si se va la electricidad? ¿Tiene mucho impacto, poco impacto? ¿Tiene tanto impacto, digamos, como si se va el agua, etcétera? Entonces definimos cuál va a ser el impacto y qué tenemos nosotros para detectarlo. Bueno, en esto generalmente en la electricidad, si hay una sobrecarga, tenemos un sistema de break que se activan y entonces eso permite detectar la falla e inmediatamente contenerla, ¿verdad? Para eso hay que trabajar una serie de criterios como vamos a ver más adelante. Lo siguiente es definir un plan de contingencia o detección o contención, contingencia, contención, detención, establecer un plan de mitigación, o sea,
Si se da, ¿qué hacemos? Bueno, puede ser algo un poco jocoso. Si se va la electricidad, pues tener candelas o tener una lámpara o tener una lámpara de emergencia o tener un foco. Y por supuesto, si hago yo un plan de contingencia o un plan de mitigación, debo tener el presupuesto respectivo. El siguiente paso es hacer la evaluación. Una vez que tengo eso definido, hacer una evaluación y sacar las conclusiones de los resultados de lo que me da. Y ya yo tengo entonces priorizado cuáles son los proyectos en los cuales tengo que trabajar, pero valorados según el nivel de riesgo. Entonces, por supuesto, los de altísimo riesgo tienen más prioridad sobre aquellos de un riesgo medio o aquellos de un bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros al hacer este análisis, lograrlo esto y lo hacemos directamente en Excel. Ok, lo primero, como dijimos, determinar el sistema, área, proceso, definir el subsistema, la zona, la actividad, cuál es el riesgo detectado, cuál es la causa de ese riesgo y quién se encarga de evaluar o ejecutar el plan, etcétera. Entonces, identificar procesos, actividades, riesgos, todo riesgo hay que identificar la causa. Todo riesgo se debe identificar la causa del riesgo, ¿de acuerdo? Es muy importante eso. Ese es el primer paso. Hay que evaluar cada uno de los factores. Hay que evaluar, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia. Es la frecuencia con que la falla se podría dar, ¿verdad? Presentarse como por cualquiera una de las causas específicas. Pero, ¿qué tan probable es que esta causa se dé? De que se dispare un breaker de electricidad. ¿Cuál es el impacto que tiene esa causa? Por ejemplo, que si hay un resbalón, ¿qué tan peligroso puede ser si una zona común, una cancha de tenis, la persona se cae únicamente nada más, se raspa, etcétera, hay posibilidad de muerte. Entonces, si el daño que ocurre de la ocurrencia de esa falla, ¿qué tan severo es o cuál es su impacto sobre esto? Y cuál es la contención que existe. Por supuesto, a mayor contención, si yo tengo un sistema de fusibles, breakers, etcétera, pues es más fácil contener. Si se da la causa, pues puedo yo contener esa causa y entonces el riesgo se minimiza. Entonces, a mayor contención, menor probabilidad de que ocurra el riesgo, como todos sabemos, ¿verdad? Si yo tengo un sistema de hidrantes, pues si resulta que hay un incendio, pues con los hidrantes yo puedo contener ese incendio, ¿verdad? Un sistema de hidrantes o sprinklers en el techo, etcétera, para reducirlo, ¿verdad? Ok, el paso 2 es aplicar los criterios de evaluación. Yo determino un riesgo, determino la causa, etcétera. Para cada causa, yo debo determinar la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia que ocurre. Entonces, el sistema nos permite establecer automáticamente, nos da una lista desplegable que puede ser, nos dice si es alta, mediana, baja o muy alta, etcétera, para cada uno, tanto para la ocurrencia como para la severidad, para el impacto. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Seleccionar una de las puntos de la lista y entonces ya me va quedando esa evaluación. Así lo hago con el impacto y así con la detención, ¿verdad? Entonces tengo una alta detención, lógicamente, si la probabilidad es alta, la severidad es muy alta, pero tengo una alta contención, es muy diferente que si esto es aquí y tengo una baja contención, ¿verdad? Eso es muy importante considerarlo. ¿Cuáles son los criterios de ocurrencia? Bueno, los criterios de ocurrencia lo hemos establecido ahí. Esos 6 criterios se pueden establecer, 3, 4, dependiendo cada uno como lo establezca. Por ejemplo, la oportunidad de que eso ocurra, el criterio puede ser remota o prácticamente imposible. Muy baja, es un proceso bastante bajo control. Puede ser baja, pocas veces sucede, moderada, ocasionalmente, alta, puede ser que sí, que esté un poquito fuera de control el proceso, y muy alta la ocurrencia, que pase es factible, es totalmente factible. A eso nosotros le ponemos una serie de números, que es lo que nos va a permitir valorar, pero para los efectos
Entonces no tenemos nada más, no tenemos nada que hacer, simplemente escogemos el criterio de evaluación y automáticamente nos va a dar un número que por supuesto dependiendo desde verde, que es adelante, hasta rojo, que es la parte más alta, ¿verdad? La ocurrencia está relacionada, por supuesto, con la posibilidad de que el riesgo se llegue a dar, ¿verdad? Eso es importante determinarlo. El siguiente criterio es sobre la severidad, el impacto que tiene, ¿verdad? Igual, tenemos una serie de valores, hemos preparado una lista, hay un valor, pero lo importante es la lista, que es lo que vamos a seleccionar en cada uno de los aspectos. Puede ser menor, sin efecto real, o puede ser bajo, como dice ahí, una ligera anomalía, un raspón, como dice, o puede ser afectar ligeramente a la persona, puede ser algo que realmente impida continuar, no sé, con la actividad, con el producto, con el proceso. Y crítico básicamente afecta, puede ser una descarga eléctrica y entonces puede causar la muerte, etcétera. Igual, exactamente, establecemos el valor, pero para efectos de los que utilizan la matriz esta, la tabla en Excel que le tenemos, eso es irrelevante y no se ve. Pero sí, muy importante que establecer cuál es la severidad del impacto que tiene cada una de las causas. El siguiente punto es la detención, la contención. ¿Qué posibilidades tenemos de contener eso, verdad? Y asignamos exactamente igual un punto. Si es muy alta la contención, por supuesto, pues casi que es casi irrelevante. Puede ser una alta contención, tiene algunos sistemas que se disparan si ocurre algo. Puede ser también moderada, o puede ser baja. Aquí lo bajo es más bien negativo. Los controles no detectan con facilidad lo que sucede. O muy baja. Los controles probablemente ni se den cuenta que ocurrió algo. Y una absoluta certeza de no detención, o sea, que no nos podremos dar cuenta de que eso puede ocurrir o que está ocurriendo o que ocurrió, sino, bueno, ya sería que ocurrió, pero entonces como vemos ahí funciona un poco al revés, ¿verdad? La no certeza de la contención es lo más dañino que tenemos nosotros. Ok, de esa forma entonces establecemos eh, la frecuencia, la severidad y la detención y nos va a dar un nivel de riesgo, ¿verdad? Ese nivel de riesgo. Este nivel de riesgo aquí en colores y en términos generales, en conclusión, eso sale automáticamente, ¿verdad? No hay que hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es lo que procede? ¿Ok? Entonces, dependiendo, y mucho tiene que ver con el color rojo o verde o amarillo que tengamos, tiene que ver cuál va a ser la contingencia, o sea, qué vamos a hacer para contener eso, cuál es el plan que vamos a hacer para contener eso si no existe. Si existe, y ya lo pusimos ahí, hay un buen plan de contingencia, no hay que hacer absolutamente nada. Lo otro es establecer, bueno, si sucede, ¿qué podemos hacer? Una vez que sucedió, ¿qué podríamos hacer para evitar que se haga un daño mayor, ¿verdad? Como hablábamos, hay que tener un presupuesto claramente y podría ser también que hayan algunas observaciones que es importante destacar. Pero de esta forma tenemos todo el proceso documentado. Entonces, los colores nos van a dar una especie de mapa de calor. Verde está totalmente frío, amarillo está tibio y el rojo es que está el asunto ardiendo. Yo creo que con esos tres colores, como el semáforo, son más que suficientes. Inventarse más colores a veces lo que hace es confundir, pero eventualmente se puede hacer con un formato condicional, no hay ningún problema si quieren establecer morados, anaranjados, etcétera. Pero con esos tres colores tenemos y así es como hemos desarrollado esta tabla. Al final, el mismo sistema, la misma tabla nos va a dar un resumen, nos va a decir qué porcentaje en la evaluación del riesgo salió, qué porcentaje fue rojo, amarillo, verde, ¿verdad? ¿Cuál fue? Y el número de riesgos, que es parecido, ¿verdad? La cantidad está muy relacionada con el porcentaje, pero tenemos una visión, si ese color rojo es muy grande, pues es muchísimo más preocupante porque podría ser que haya muchas cosas
que estemos en problemas. Al final podemos tener nosotros en el quinto paso, tenemos de alguna forma separada, automáticamente lo hace, eso no tenemos nosotros que hacerlo. Tenemos automáticamente en una especie de tablero de control cuáles son las causas que no hay mayor riesgo, aquellas que tienen un poco de riesgo y las que son de altísimo riesgo, con las cuales, por supuesto, es lo primero que se debe actuar. Lo otro del amarillo se puede actuar cuando tengamos un poco más de tiempo o más de recursos y sin riesgo, pues nos podemos olvidar de esa situación. Al final, por supuesto, hay que presentar el informe y comunicar a los afectados para que conozcan cuál es el sistema y principalmente para que, si es del caso, nos aprueben los presupuestos necesarios para hacer los procesos de contención o los procesos de mitigación, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahí adicionalmente les estamos dejando algún material, hay mucho material en internet, pero por facilidad les dejamos ese par de referencias y por supuesto la plantilla en Excel que sería lo más importante. Todo está muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Bueno, le podemos enviar la plantilla en Excel, tal vez quitándole todos los elementos que pusimos ahí para que no se confundan. Pero tiene que solicitarnos al ISO Scorecard de gmail.com o también nos puede poner un mensaje por WhatsApp al 88 43 69 72 y con gusto les podemos colaborar. Estamos a sus órdenes para cualquier cosa, cualquier consulta o explicación adicional si esta no fue lo suficientemente clara. Ok, que disfruten. Gracias por la visita.